Hoy nos acompaña el profesor Jean-François Brion, francés. Es doctor en Historia de la Escuela de los Altos Estudios de París de Ciencias Sociales, máster en Historia de la Universidad de Nanterre, en París, profesor titular de Historia y Geografía del Liceo Francés Paul Valéry de Cali, docente investigador especialista en la Revolución Francesa y las revoluciones del siglo XIX en Francia y Europa. Ha publicado diferentes ensayos a nivel internacional. En Francia, el primer ensayo, La servidumbre moderna, en el año 2016, Más allá de las ruinas, en el año 2016, y un ensayo en Estados Unidos titulado Obey, en el año 2017. La conferencia del día de hoy se titula La Revolución Francesa en Imágenes. Es una conferencia que permite una reflexión histórica a partir de las representaciones artísticas que se produjeron en el momento, en las cuales están contenidas tanto las obras grandes e históricas, óleos, como también las caricaturas y los diferentes dibujos que se hacían en la prensa. Sobre los cuestionamientos que se lleva a cabo, digamos, en esta conferencia será cuál es el significado político y simbólico de estas representaciones iconográficas. Bienvenido, profesor Jean-François, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestro espacio de arte de todos los lunes. Muchas gracias, Luz Adriana. Gracias al Club Campestre por abrir estos espacios de conferencias virtuales y gracias a ustedes por estar presentes. Yo les voy a pasar unas diapositivas y voy a hablar. De pronto voy a desconectar la cámara para que no haya problemas de conectividad. ¿Ya puedo compartir mi pantalla, Luz Adriana? Quería dar para el final las preguntas, por favor, las escriben en el chat yo misma las leeré para el profesor Jean-François. Gracias, ya puedes compartir, bienvenido. ¿Listo? Y podemos dar inicio a la conferencia. Listo. Listo, entonces vamos a hablar de la Revolución Francesa a través de la iconografía y específicamente de los cuadros como de las caricaturas también. Más o menos va a ser la historia de la Revolución Francesa a través de sus imágenes. La Revolución Francesa constituye una ruptura mayor en la historia moderna porque marca el fin del antiguo régimen y el principio de una nueva forma de organización en casi todos los niveles, que sea a nivel político, social, administrativo, religioso, filosófico también. Como ustedes saben, la ilustración, el siglo de la ilustración, el siglo XVIII, marcado por los filósofos de la ilustración, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, constituye la base teórica de esta revolución. La Revolución Francesa se inicia con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional, y la fecha del comienzo de esta Revolución Francesa es el 20 de junio de 1789 y finaliza con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Es un periodo de 10 años que va a tener consecuencias mayores en los demás países de Europa, pero también en América Latina. En teoría, una revolución, y específicamente la Revolución Francesa, simboliza la lucha entre los dominados y los dominantes, pero en la práctica fue el comienzo de la dominación de la burguesía. Finalmente, la burguesía utiliza el pueblo, en el caso de la Revolución Francesa, utiliza el pueblo en su lucha contra el absolutismo y la sociedad de los estamentos para conquistar el poder. Sin embargo, el plan de la burguesía era conquistar el poder y terminar con la revolución. Pero a partir de 1792, el mismo pueblo empieza a luchar por sus propios intereses y es una nueva fase de la Revolución Francesa. Así podemos decir que hay dos fases importantes en la Revolución Francesa. 1789-1792, la revolución hecha por los intereses de la burguesía, y luego una revolución más popular, más social, a partir de
1792. ¿Cuáles son las fuentes iconográficas que vamos a ver en esta conferencia? Hay 4 tipos de documentos que vamos a utilizar. Las caricaturas. Las caricaturas sirven para criticar el antiguo régimen, es decir, la monarquía absoluta, la intolerancia religiosa y los estamentos. Hay de todo tipo de caricaturas. Yo me voy a enfocar en las caricaturas que tienen, digamos, que tienen un sentido político o social. Pero hay otros tipos de caricaturas y hay caricaturas muy fuertes contra el rey Luis XVI y María Antonieta, que son caricaturas de, digamos, pornográficas, pues porque no hay otra palabra. Entonces, esto la dejamos por aparte, pero hay que saber que esas caricaturas digamos, en los años antes de la Revolución Francesa y durante la Revolución Francesa son caricaturas muy fuertes, muy críticas. Otro tipo de documentos iconográficos que vamos a utilizar son las plumillas y los dibujos, que permiten difundir los acontecimientos de la revolución en la prensa. Ustedes saben que es un momento de aparición de la prensa. Antes de la Revolución Francesa hay 3 periódicos nacionales y en el momento que empieza la Revolución Francesa, en el año 1789, se considera que hay 300 periódicos nacionales. Es un momento de efervescencia creativa, política. También, obviamente, vamos a usar las pinturas hechas durante el periodo revolucionario, retratos, pinturas históricas como la que pueden ver, que es el juramento du jeu de paume. Es un momento muy importante, es el principio de la revolución, de hecho. Y también la toma de las Tullerías, la toma de la Bastilla, etc. Y 4 tipo de documentos que vamos a usar son las pinturas hechas, pero después de la Revolución Francesa, en el siglo XIX, entre 50 años y 100 años después de la Revolución Francesa. Y es un momento también donde se reflexiona sobre qué fue la Revolución Francesa. Luz Adriana les explico más o menos las problemáticas, las preguntas que vamos a hacernos sobre la Revolución Francesa, cuáles son sus orígenes, cuáles son los acontecimientos. Nos vamos a enfocar en el año 1789, porque les dije, es un periodo de 10 años, pero tan rico a nivel de acontecimientos, a nivel de todo lo que puede suceder en esos 10 años, que sería muy largo en 45 minutos, 50 minutos o 1 hora para presentar todo eso. Yo me voy a enfocar en el año 1789 y luego en la relación entre el rey Luis XVI y la revolución. Hay... Bueno, aquí tienen la tabla, entonces vamos a reflexionar a través de las obras también sobre, las causas de la Revolución Francesa. Listo, entonces empezamos con este retrato que es digamos, un retrato muy clásico, es el retrato oficial de Luis XVI en su ropa de coronación. Y estos retratos existen desde Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Después también Napoleón hace este mismo tipo de retrato y Luis XVIII, Carlos V también. Esos cuadros oficiales y específicamente son inmensos, son 2 metros de altura por 1,50 m de ancho. Cuando uno ve esos retratos, está en el Museo Nacional del Palacio de Versalles, este retrato. Cuando uno ve esos retratos, da la sensación que el rey domina al espectador por el tamaño mismo y se ve entero, está parado
en tres cuartos, pero se ve entero, entonces da esa sensación de dominación del espectador. Eh, Se pueden ver, yo no sé si ven mi mouse, Luz Adriana, ¿se ve mi mouse cuando yo hago esto? ¿Sí? ¿El cursor? Sí, 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 perfecto. listo. Bueno, aquí en este cuadro, como en los demás cuadros de los reyes, se ven los atributos del soberano. Aquí está el cetro, que es el símbolo de los reyes de Francia, simboliza el poder ejecutivo. Aquí en el abrigo real se ve la flor de lirio, fleur de lis, que ven dorada. Esa flor de lirio es el símbolo de los reyes de Francia. El abrigo que tiene dos colores que dominan. El azul, que en esta época es digamos, es el color más costoso porque es el color más escaso de la época. Y el blanco que domina, y el blanco es el color de la realeza francesa, es el color del rey. Aquí se ve también el collar de San Luis y la cruz. Esto simboliza el poder religioso del rey de Francia. Aquí la corona, que no está en la cabeza del rey, sino ahí, como la pueden ver. Esa corona simboliza la herencia del poder y recuerda también el coronamiento de Carlos Magno. El rey de Francia es emperador en su reinado. Esto es la idea central. Y aquí pueden ver el trono. Yo les muestro dos detalles. Aquí pueden ver a la izquierda el cuadro de Luis XIV, el retrato oficial de Luis XIV y el retrato oficial de Luis XVI. ¿Cuál es la idea de mostrar estos dos retratos, estos detalles y enfocar en la cara de estos dos personajes? Miran bien a Luis XIV. Luis XIV nos mira de frente, ¿sí? Nos mira de frente, tiene una pequeña sonrisa, pero sin embargo se ve la autoridad del rey. Ahora miran a Luis XVI. Luis XVI, ese retrato es 80 años después, y ahí se ve otra figura del rey. Primero, no nos mira de frente. Segundo, tiene una sonrisa y cuando uno lo ve, uno se da cuenta un poco de su personalidad. ¿Su personalidad cuál es? Él es tímido y él es indeciso. Y en este retrato, con la comparación con Luis XIV, uno se da cuenta de la personalidad de Luis XVI. Y van a ver que esa personalidad de un personaje tímido e indeciso va a ser muy importante en el caso de la evolución de la Revolución Francesa. La monarquía absoluta es también el Palacio de Versalles, obviamente. El Palacio de Versalles que hizo construir, perdón, Luis XIV. Y yo no sé si pudieron visitar el Palacio de Versalles, pero si lo pudieron visitar, saben ustedes que no está dentro de París, está en la ciudad de Versalles, que está a 18 kilómetros de París, porque el rey de Francia no construyó su palacio, el palacio más costoso y más, de pronto más bello de la época del siglo XVIII a nivel de Europa, porque hizo construir su palacio a 18 kilómetros de París y porque no en la capital de su reinado. Pues porque cuando tenía 5 años, él nació en 1843, cuando tenía 5 años, en 1848, eh, hubo una insurrección del pueblo parisino que se llama la Fronda. Esa Fronda se tradujo por varios movimientos sociales, políticos, y en el caso de un movimiento de insurrección, el pueblo de París entró en el cuarto del rey, que tenía 5 años, eh, con violencia, entró en el cuarto con bastante violencia, y esto marcó
el rey, fue un trauma para el rey, porque imagínense un niño de 5 años que ve un pueblo que penetra en su cuarto. Él estaba en esta época en el Palacio de las Tullerías, en París. Cuando fue mayor de edad, que heredó de la corona, él decidió alejarse de este pueblo peligroso, este pueblo de insurrección, de revolución, y por eso hizo construir su castillo, su palacio, el Palacio de Versalles, a 18 kilómetros de París, para aislarse, para alejarse de este pueblo que obviamente lo considera peligroso, pero de cierta forma con razón, porque fue un trauma para él. El Palacio de Versalles, aquí lo ven de frente, aquí ven, lo que ven aquí se llama el patio de mármol, todo esto es de mármol, y aquí de hecho ven un mármol rosado también. Bueno, aquí en esas dos ventanas está el cuarto del rey. De hecho, yo les voy a mostrar el mapa. El cuarto del rey que ven, este cuadrito rojo, está en pleno centro del castillo. El castillo está construido de una forma simétrica y está en pleno centro del castillo. Aquí en verde es la sala del Consejo de los Ministros, donde el rey reúne a sus ministros. En esas dos salas, esta y esta, es donde vive la corte, la nobleza que vive en el Palacio de Versalles. Y aquí, en esas dos salas, esta y esta, es donde viven los ministros. Aquí pueden ver, yo vuelvo un momentico, perdón, a la diapositiva anterior. Aquí está la galería de los espejos, en azul, la ven. Entonces, aquí está. La galería de los espejos es una galería construida con un solo objetivo, el de deslumbrar a los visitantes de Luis XIV. Es de estilo barroco, como lo pueden ver, y tiene una longitud de 73 metros por 10 metros 50 de ancho, y hay 17 ventanas que proporcionan la luz que se refleja en 357 espejos puestos frente a frente. En la época, esta galería de los espejos es importante porque por primera vez, bueno, es una sala de recepción del Palacio de Versalles, ¿no? Y por primera vez las personas se podían ver de cuerpo entero en los espejos. Pues obviamente es una belleza por los que tuvieron la suerte de entrar en el Palacio de Versalles. Es la sala más impresionante en la Galería de los Espejos. Impresionaba a los soberanos de los otros países europeos y a todos los nobles que podían entrar en el Palacio de Versalles. Ahí ven la belleza, lo dorado, el cristal, los espejos, etcétera. Pero también es de pronto bueno recordar que había algunos problemas de higiene en el Palacio de Versalles. Se ve esa belleza, pero no había baños en el Palacio de Versalles. Existían las letrinas, pero fuera del palacio. La gente hacía sus necesidades detrás de una cortina o en las mismas habitaciones, y los sirvientes limpiaban esas necesidades de los nobles e incluso del rey. Siempre eran espacios muy abiertos, muy amplios, ventilados. ¿Por qué? Porque los olores y los miasmas de las personas se sentían mucho. En esa época se consideraba que bañarse podía traer enfermedades en el cuerpo cuando penetraba en los poros. Y por esa razón se echaban talcos en la piel para tapar los poros. Y digamos que en esta época el sinónimo de limpieza era
cambiarse muchas veces de ropa y exponer las partes blancas de su ropa. Eso era sinónimo de riqueza y de limpieza. Pero el rey, específicamente Luis XIV, se bañaba de bañarse en el agua una vez al año. Aquí pueden ver otro aspecto del antiguo régimen, son los tres estados, los estamentos. La sociedad francesa, antes de la revolución, tiene tres estados. ¿Sí? El antiguo régimen se define por tres estados. El primer estado, aquí lo ven, es el clero. Representa el 1% de la población francesa. La población francesa en la época son 28 millones de habitantes. 1% el clero. El clero, los que rezan. Aquí tienen el segundo estado, es la nobleza. La nobleza representa el 2%. La nobleza se define porque son los que combaten, los que luchan. Aquí se ve la espada, que es un privilegio de la nobleza. Solamente los nobles podían tener una espada. Y por finalizar, aquí tienen un representante del tercer estado. ¿Qué nos dice esa caricatura? Se ve que el representante del tercer estado, el tercer estado son el 90% de la población de la época, son los que trabajan. Se ve, él trabaja en el campo, él tiene su herramienta para trabajar en el campo. Y él trabaja, mientras que los dos estados que son la nobleza y el clero no trabajan, sino que viven del trabajo del tercer estado. Esa caricatura, que es de 1789, pocos meses antes de la Revolución Francesa, dice mucho de cómo el tercer estado se considera en esa sociedad de estamentos. Se considera como el que trabaja, el que paga los impuestos. De hecho, aquí pueden ver en esa otra caricatura, aquí es una piedra y en esa piedra está escrito taille, impôt de corvée, etc. Son los impuestos que le tocaba pagar al tercer estado. Se ve aplastado literalmente por esos impuestos y el clero y la nobleza no pagan impuestos antes de la Revolución Francesa. No pagan impuestos, sino que viven a partir de los impuestos que paga el tercer estado. Una vez uno habla del tercer estado, aquí tienen una pirámide que presenta justamente los tres estados. El primer estado, el clero, el 1% de la población, el segundo estado, la nobleza, el 2% de la población y el tercer estado, que podemos llamar también el estado llano. Este tercer estado, digamos que hay una diversidad social en ese tercer estado que es importante, porque en el tercer estado hay personas muy ricas, la burguesía, la alta burguesía francesa, que puede ser hasta más ricos que muchos de la nobleza, pero también están los artesanos, los campesinos, que ellos sí sufren, trabajan mucho, sufren muchas veces de hambre, de una condición social, económica muy difícil. Están también los mendigos. Entonces, lo que es el tercer estado no significa como, no es una clase social. Digamos, los estamentos de la sociedad francesa del antiguo régimen son privilegios de nacimiento para los dos primeros estados y el tercer estado tiene una variedad inmensa, es decir, no es como tal, no son tres clases sociales, no, son estados que dependen del nacimiento de las personas. Pero dentro del tercer estado sí, hay personas muy ricas, más ricas que muchos nobles, la alta burguesía, la gran burguesía francesa, y hay personas muy pobres, los mendigos, también algunos campesinos que trabajan en condiciones muy difíciles. Tercer aspecto de la sociedad del antiguo régimen es la intolerancia religiosa. Y
para hablar de eso, vamos a hablar del caso de Calas. Aquí es un dibujo de prensa. El caso de Calas, ¿cuál es? Juan Calas, se llama Jean Calas, es un protestante. Los protestantes son minoritarios en Francia en la época de la Revolución Francesa. Él vive en Tolosa y él es conocido por haber sido víctima de un juicio parcial debido a su condición, a su misma condición de protestante. Él fue acusado de haber matado a su propio hijo. Por esa razón, lo condenaron al suplicio de la rueda, se llama. Lo atan aquí en una rueda y con un palo de hierro le quebran los huesos y lo dejan morir. Esa muerte podía tomar 2 o 3 días y con un sufrimiento terrible. Jean Calas fue condenado, pero muchos saben en su pueblo, en la ciudad de Tolosa, que no fue verdad, que él no mató a su hijo. Es una convicción que tiene la gente a su alrededor. Y un filósofo de la Ilustración que todos conocen, que se llama Voltaire, va a luchar. Él está convencido de la inocencia de Calas y entonces va a luchar para lograr la revisión del juicio. Se logra y finalmente en 1765, 3 años después del suplicio de Juan Calas en la rueda, se reconoció la inocencia de Jean Calas y su memoria, la memoria de su familia fue rehabilitada. Esto es una victoria muy importante de los filósofos de la Ilustración, específicamente de Voltaire. Es una lucha contra la desigualdad a nivel de las religiones. ¿Cómo nace una revolución? Es lo que vamos a ver ahora. La Revolución Francesa, no todas son iguales, pero en el caso de la Revolución Francesa, nace de 4 crisis simultáneas. Una crisis política, una crisis económica, una crisis social y una crisis financiera. Aquí pueden ver un ejemplo, es un cuadro que presenta a los filósofos de la Ilustración en el salón de Madame Geoffrin. En la época, en el siglo XVIII y de hecho también en el siglo XVII, había salones de mujeres de la nobleza que reunían en sus salones la gente importante, nobles, pero también intelectuales, filósofos, escritores, poetas, músicos. Aquí pueden ver, es una representación de una lectura de una tragedia de Voltaire. ¿Sí? Aquí ven el personaje que está leyendo una tragedia de Voltaire. Aquí pueden ver, esto es Voltaire, es el busto de Voltaire, es la estatua de Voltaire. Hay otros personajes presentes, muy famosos. Aquí pueden ver Jean-Jacques Rousseau. Aquí se ve Denis Diderot, que son filósofos de la Ilustración. También está aquí Beaumarchais, el famoso dramaturgo. Porque es una crisis política mostrar a los filósofos, a los salones, a los filósofos de la Ilustración, porque ellos se la pasaban criticando el poder, criticando la sociedad del antiguo régimen. Y esa sociedad, es decir, como lo vimos, la intolerancia religiosa, la monarquía absoluta, también criticaban los 3 estados, los estamentos de la sociedad. Otra parte de esa crisis política es la guerra de independencia de Estados Unidos. Ustedes saben que Francia e Inglaterra en aquella época son los peores enemigos en Europa, se odian. Y Francia perdió sus colonias de América, Francia tenía colonias en América del Norte, lo que es hoy en día la Luisiana, el Mississippi, el Canadá, Quebec,
perdió una guerra, la guerra de los 7 años contra Inglaterra. Y para vengarse, cuando nace la insurrección, los insurgentes en Estados Unidos que luchan contra la colonia británica en Estados Unidos, pues obviamente los franceses se van a aliar con los insurgentes estadounidenses para luchar contra Inglaterra. Aquí en este cuadro, que es un cuadro donde esos militares preparan el sitio de la ciudad de Nueva York, pueden ver aquí el general Rochambeau, francés, aquí Lafayette, conocido por su participación en la Guerra de Independencia y luego por su papel en la Revolución Francesa, y aquí pueden ver Washington, aquí. Este cuadro que hice, este cuadro dice del papel de los franceses en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Los franceses se fueron a luchar al lado de los estadounidenses, pero es el rey que pidió esa lucha contra Inglaterra. Pero finalmente esos generales, esos soldados franceses que fueron a luchar en Estados Unidos también volvieron con nuevas ideas, con la república que se proclamó, con la independencia, con los derechos humanos, los derechos naturales que también nacen ahí. Entonces, por eso es un momento importante también y genera una crisis política por las nuevas ideas que vienen de Estados Unidos. Aquí ven otro cuadro, un cuadro de 1817 que presenta Luis XVI, que pueden ver aquí, Luis XVI, que entrega limosna a los pobres de la ciudad de Versalles. Estamos en 1788, es decir, un año antes de la Revolución. ¿Por qué este cuadro es interesante? Pueden ver la nieve, pueden ver la pobreza de los campesinos y qué nos dice sobre la situación social y económica de la época. Francia ha sufrido durante los años antes de la Revolución Francesa, los años 1787-1788, Francia ha sufrido numerosas sequías y heladas. Y esto obviamente arruinó varias cosechas, las cosechas de 1787, 1788, y pues sin embargo pues los agricultores, los campesinos debían cumplir con sus obligaciones a nivel de impuesto, tenían que seguir pagando el impuesto, pero al mismo tiempo tenían mucho menos ingresos por culpa de esas sequías y por culpa de esas heladas. Entonces, esto generó una crisis económica y esa crisis económica, las malas cosechas de los años anteriores a la Revolución Francesa, generó una crisis social mayor. Vimos crisis política, crisis económica y social, y por fin la crisis de pronto más grave o más urgente es la crisis financiera de Francia. Aquí ven el presupuesto de Francia un año antes de la Revolución Francesa en libras, la moneda de la época. Y pueden ver en los gastos civiles, gastos militares, pago de la deuda. El pago de la deuda representa 310 millones de libras y miren el total de los gastos, 620. La deuda, el pago de la deuda, representa el 50% de los gastos. Es enorme y frente a eso hay que encontrar una solución. Hay dos soluciones posibles. La solución que usaron los reyes, y entre esos Luis IX, conocido como San Luis, que es no pagar sus deudas. ¿Cómo hizo? Él pidió préstamo a los judíos, finalmente decidió no pagar, mató a los judíos que le prestaron plata. Bueno, pero estamos en el siglo XVIII, y en el siglo XVIII, con el siglo de la Ilustración, con la conciencia que se va elevando un poco, ya no se puede manejar las deudas de esta forma. Entonces, él tiene una sola opción finalmente: aumentar los impuestos.
aumentar los impuestos haciendo pagar los dos primeros estados privilegiados que yo les comenté no pagan impuestos. Entonces, el clero y la nobleza tienen que pagar impuestos para salvarse de este pago de la deuda que es tan difícil para el presupuesto de Francia. Para levantar nuevos impuestos, el rey tiene que convocar lo que se llama los estados generales, es decir, los representantes, los diputados de los tres estamentos, representantes del clero, representantes de la nobleza y representantes del tercer estado. Es así que se puede levantar nuevos impuestos, imponer nuevos impuestos. Entonces, él lo que decide, y en enero de 1789, él decide reunir a los estados generales, los representantes de los tres estamentos. Aquí pueden ver una reunión como sucedió en todas las ciudades de Francia, incluso en los pueblos, generalmente en las iglesias, una reunión donde ven aquí un presidente que apunta las quejas, ¿sí? Las demandas, las proposiciones, las propuestas de los tres estados. Una vez se reunieron en cada iglesia de Francia, hay 30.000 reuniones. Esto genera a través de los escritos lo que llamamos los cuadernos de quejas. Los cuadernos de quejas son esos cuadernos donde finalmente los diferentes estados apuntan las consideraciones y las quejas dirigidas al rey por los diferentes estados. Los cuadernos redactados entonces cada orden redacta un cuaderno. Hay más de 30.000 cuadernos de quejas y es una fuente para nosotros historiadores, es una fuente impresionante porque nos permite saber exactamente cuál es, digamos, la mentalidad de los franceses el año de la Revolución Francesa. ¿Cuál es su mentalidad? Obviamente los nobles, el clero, la nobleza y el clero no quieren, digamos, mantener sus privilegios, no quieren nuevos impuestos, no quieren cambios en el orden político y social. El tercer estado sí quiere cambios, sí quiere igualdad frente a los impuestos, pero todos están de acuerdo en una cosa: adoran a su rey. Que sea el tercer estado, que sea la nobleza, que sea el clero, todos adoran a su rey. Y esto se ve en esos cuadernos. Aquí, en este cuadro, ven la primera reunión de los estados generales en Versalles, el 5 de mayo, en una sala que se llama la Sala de los Pequeños Placeres. Aquí, yo no sé si ven bien, pero aquí se ve el rey, Luis XVI, María Antonieta, su esposa, y aquí los dos hijos del rey. Aquí está el ministro de Hacienda, Necker. Y aquí pueden ver los representantes, los diputados de los estados generales. Aquí, a la derecha del trono, se ven los representantes del clero. Aquí, a la izquierda del trono, el segundo estado, la nobleza. Y aquí al frente están los representantes del tercer estado. Una vez uno dice eso, obviamente los representantes del tercer estado son esencialmente burgueses. No hay ningún campesino, no hay ningún artesano que esté presente en esa reunión. Esencialmente son los burgueses, pero también hay abogados y jueces y también periodistas, pero que vienen de la burguesía. En esta reunión, Luis XVI hace un discurso de más de una hora y luego el ministro de Hacienda hace un discurso de 5 horas. 5 horas
y no dice nada. No dice nada que le sirve al tercer estado. No hay proyectos de reformas, no hay proyectos de un impuesto universal, no hay proyectos de una igualdad, que lo que aspira el tercer estado finalmente es sencillo. Ellos son la riqueza económica del país, quieren contribuir, participar al poder político. Nada de eso en 5 horas de discurso. Aquí ven, vamos a ver los 3 actos de la Revolución Francesa en el año 1789. El primer acto es la revolución política. El rey de Francia, frente a los disturbios que se empiezan a generar alrededor de Versalles, frente a las quejas de los representantes del tercer estado, y el 17 de junio el tercer estado se autoproclama Asamblea Nacional, es decir, el tercer estado dice, la soberanía del pueblo somos nosotros, ya no es el rey, nosotros somos los representantes del pueblo, entonces somos el pueblo soberano. Frente a eso, el rey, ¿qué hace? Cierra el Palacio de Versalles y ya no se pueden reunir en el salón, en la sala de los pequeños placeres, donde vieron el cuadro anterior. Como no se pueden reunir, como no pueden entrar más en el Palacio de Versalles, ¿qué hacen? Van a un gimnasio cerca, gimnasio del Jeu de Paume. El Jeu de Paume es digamos, es el tenis de la época, y hacen un juramento. ¿Cuál es este juramento que hacen? Aquí pueden ver en el centro del cuadro, aquí, Bailly, que va a ser alcalde de París, y hace un juramento. ¿Qué dice ese juramento? Dicen de no separarse jamás y reunirse siempre que las circunstancias lo exijan, hasta que la Constitución sea aprobada y consolidada sobre unas bases sólidas. Ellos hacen el juramento de no separarse hasta que Francia tenga una constitución. Ya estamos en el primer acto de la Revolución Francesa, la revolución política. Este cuadro es un cuadro de Jacques-Louis David, que es un pintor neoclásico muy famoso. Es el que va a pintar luego la coronación de Napoleón. De pronto conocen ese cuadro también, o el asesinato de Marat también, es él, es Jacques-Louis David, un pintor muy famoso. Él pinta este cuadro, que es un cuadro muy lírico, como lo pueden ver, en el centro Bailly, todos los brazos de los demás diputados hacia el juramento, y aquí también se pueden ver el pueblo, porque ese juramento de los representantes del tercer estado se hace en nombre del pueblo francés. Aquí pueden ver esos 3 curas. Hay 2 curas y aquí un protestante, que simboliza la tolerancia religiosa, la reunión del clero con el tercer estado. Son los 3 únicos cleros, había 300 diputados del clero, son los 3 únicos que se meten con el tercer estado para hacer ese juramento. Aquí pueden ver Robespierre. Y aquí Mirabeau, otra figura importante. Se votó este juramento a la unanimidad, menos una persona que no votó. La pueden ver aquí, está sentada. Esta persona no votó por el juramento, considerando que era un enfrentamiento directo contra el rey. Segundo acto de la Revolución Francesa, la Revolución Popular, la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Después de este juramento del Jeu de Paume, el 20 de junio, el rey se da cuenta de que haber convocado a los Estados Generales fue de pronto fatal para su poder absoluto. Entonces, él decide echar a Necker, el ministro de Hacienda, porque considera que está demasiado cerca de los revolucionarios. Y también
pone alrededor de París. Él decide reunir unas tropas reales con el objetivo de una represión del pueblo en caso de un levantamiento. Frente a estas dos decisiones del rey, el pueblo decide armarse. ¿Se arman cómo? Van a buscar las escopetas, las armas en el Hotel des Invalides, pero la pólvora para esas armas está en la Bastilla. La Bastilla simboliza desde siempre la monarquía absoluta, porque fue una fortaleza durante muchos siglos, pero antes de la Revolución Francesa ya es una prisión, es una cárcel donde se encierran las personas que critican al rey. Entonces es un sinónimo digamos, del poder absoluto y también de la represión contra la Ilustración. Entonces el pueblo toma la Bastilla el 14 de julio y esa toma de la Bastilla simboliza el acto popular de la Revolución Francesa. De hecho, va a ser la fiesta nacional de Francia. Aquí pueden ver el pueblo que se alia con las tropas reales que frente a ese levantamiento de todo el pueblo de París no tienen otra opción que aliarse con el pueblo. Y ahí ya no es una insurrección, sino que es una revolución. Tercer acto de la revolución, en el mismo año 1789, la revolución social, la abolición de los privilegios. Entre el 14 de julio y el 4 de agosto hay una ola de insurrección en todo el país. Los mismos campesinos para protestar contra los privilegios señoriales, se llevaron a cabo actos de quema de títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras, y incendiaron también varios castillos y palacios entre el 14 de julio y principio de agosto. Frente a esa insurrección generalizada de los campesinos en el campo francés, en las ciudades, la misma nobleza propone la abolición de los privilegios. Es el 4 de agosto de 1789 y ven aquí lo que es ya la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional, además de la abolición de los privilegios, proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el mismo mes de agosto de 1789. Esa alegoría que pueden ver, ahí están los 17 artículos de los derechos del hombre y del ciudadano, y es una alegoría. Aquí, esa mujer que ven aquí representa la ciudad de París. ¿A qué se nota? Sus colores, rojo, azul, son los colores de la ciudad de París. Esta alegoría que se ve aquí representa la Asamblea Nacional. La ciudad de París quebra las esposas, quebra las cadenas, metáfora de la liberación. Y la Asamblea Nacional muestra este triángulo con un ojo. Ese triángulo representa la igualdad. El ojo representa la razón. Ella tiene el cetro, que es sinónimo, como lo vimos con el rey, sinónimo del poder ejecutivo, del poder político. Y muestra, con su mano izquierda, muestra los diferentes artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ya son los 3 actos del año 1789, los 3 actos de la Revolución Francesa. Acto político, el juramento del jeu de paume, la soberanía del pueblo contra la soberanía del rey, revolución política.
Revolución Popular, la toma de la Bastilla, para coger las armas y organizarse como pueblo revolucionario. Y el tercer acto, la revolución social, se cambia todo el orden social del antiguo régimen a través de la abolición de los privilegios y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Ahora vamos a ver, para terminar, el rey y la Revolución Francesa. El rey se niega a firmar la declaración y la abolición de los privilegios. No quiere firmar. Y el rey, en este nuevo poder que se está formando, el rey es el jefe del poder ejecutivo y la Asamblea Nacional del poder legislativo. Y el rey tiene el derecho de no firmar, y es lo que hace. Como no firma esos decretos, que son la Declaración de los Derechos y la abolición de los privilegios, las mujeres de París deciden caminar hacia Versalles para imponer que firme los decretos. Las mujeres caminan, es un día de lluvia, aquí se ven con armas, pero se ven que hay todo tipo de mujer, porque se ven las campesinas, se ven las mujeres de artesanos, y también se ven, miren aquí en rosa, la burguesía. Se ve absolutamente todas las clases. Detrás de las mujeres vienen los hombres de París para imponer al rey en su palacio de Versalles firmar esos decretos. Pero además, las mujeres caminan de primero. ¿Por qué? Porque el pueblo de París tiene hambre. Porque con los problemas de cosechas, a través de las sequías de 1787-1788, la situación en París a nivel social es catastrófica. No hay pan, no hay cómo comer. Entonces, las mujeres caminan para pedir, firmar los decretos y para pedir comida para el pueblo de París. Finalmente, las mujeres imponen, con la ayuda de los parisinos, imponen al rey regresar a París. Le toca dejar, son ahí en el Palacio de Versalles. Este día es el 5 de octubre de 1789. Ese mismo día son 50.000 personas que están frente al Palacio de Versalles. Entonces el rey no tiene opción. Entonces le piden regresar a París, ser de nuevo el rey de los franceses, no el rey de Francia, sino el rey de los franceses en su capital, en la ciudad de París. ¿Y qué hay detrás de esto? La voluntad, obviamente, de tener el rey en su ciudad. Teniendo el rey en su ciudad, le pueden obligar a firmar decretos, y pueden tener un ojo permanente sobre el rey. Finalmente, el rey regresa a París, pero su situación es peor cada vez. ¿Qué decide el rey? El 20 de junio de 1791 decide huir la ciudad de París. Huye de noche, se viste como un burgués con su esposa María Antonieta y huyen. La idea de ellos es ir a las fronteras, pasar las fronteras y pasar a Austria, donde pues, ustedes saben que María Antonieta es austríaca, ¿no? La idea de ellos es ir a Austria y, aparte de esto, armar un ejército, porque muchos de la nobleza se fueron ya de Francia, ¿no? Porque por el miedo del 14 de julio, por el miedo de todo lo que sucedió, se fueron, muchos se fueron a Austria y otros a Inglaterra. Entonces, la idea del rey y de su familia, y de María Antonieta, es huir a Austria, armar, montar un ejército y acabar con la Revolución Francesa, haciendo una guerra. Finalmente reconocen al rey, justo antes de llegar a la frontera. Reconocen al rey y lo devuelven para París. Pero ya la confianza del pueblo en el rey ya se acabó.
ya todo el mundo se da cuenta poco a poco que el rey está dispuesto a traicionar su pueblo porque no está a favor de los cambios políticos que han generado la revolución de 1789. Por esa misma razón, el 10 de agosto de 1792 es de pronto el día más importante de la Revolución Francesa. Se llama también la Segunda Revolución Francesa. El pueblo de París, con eh, varios, combatientes de las provincias, suben a París y se encuentran en el Palacio de las Tullerías, donde está el rey, y atacan el palacio. Atacan el palacio porque ya saben que el rey traicionó una vez, y como Francia está en guerra contra los países enemigos de la revolución, entonces tienen miedo de que el rey vuelva a traicionar. Esto es el momento más clave de la Revolución Francesa, porque a partir de este momento, a partir del 10 de agosto, ya no hay reyes, ya no hay un rey en Francia. Es la abolición de la monarquía, una monarquía que tiene 1000 años de existencia. 1000 años de existencia, y el 10 de agosto marca el fin de la monarquía en Francia. Si es el fin de la monarquía, entonces el 21 de septiembre los diputados de la Asamblea Nacional proclaman la República y deciden hacerle un juicio a Luis XVI. Este juicio en diciembre de 1792, enero de 1793, este juicio es un juicio por alta traición. Alta traición, ¿por qué? Porque cuando tomaron el Palacio de las Tullerías, encontraron un armario de hierro donde estaban todas las cartas que mandaban la familia real de Austria a Luis XVI y a María Antonieta. Y ahí están las pruebas de la traición del rey, de la alta traición del rey hacia la nación. La Asamblea Nacional hace el juicio, la misma Asamblea Nacional organiza el juicio y vota. Vota el 19 de enero de 1793. El 19 de enero vota a favor de la muerte por 3 votos. 3 votos más de la mayoría a favor de la pena de muerte. Le cortan la cabeza el 21 de enero de 1793. Aquí pueden ver la guillotina y la cabeza de Luis XVI, que es el día de su ejecución. Entonces, la paradoja de esto es que parece un acontecimiento absolutamente capital en la Revolución Francesa y hasta en la historia de Francia, pero finalmente hubo pocas reacciones populares por la ejecución de Luis XVI. Finalmente, los que estaban a favor del rey no reaccionaron mucho, no hubo levantamientos. Los levantamientos van a venir un año después, en 1794, con el periodo del terror y de Robespierre. Aquí, para terminar, yo les quiero mostrar de pronto el cuadro más famoso, pero no representa la Revolución Francesa. Este cuadro de Eugène Delacroix, La libertad guiando el pueblo, representa la Revolución de 1830, porque la Revolución Francesa se desarrolló en todo el siglo XIX con otras 3 revoluciones: 1830, 1848, 1871. Y este cuadro, que en todos los libros de historia también en el imaginario de los franceses como digamos, de la gente de afuera, también se considera que es el cuadro que simboliza la Revolución Francesa.
pero no es la revolución de 1789, es la revolución de 1830. Aquí pueden ver la Mariana con su gorro frigio, símbolo de la liberación de los esclavos en la antigüedad, y aquí la bandera francesa. La bandera francesa son tres colores: el azul y el rojo son los colores de la ciudad de París, y el blanco es el color del rey. Esta bandera significa la unión de la nación francesa. Muchas gracias, muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, pueden escribir esas preguntas a Luz Adriana, que me los comunicará. Hola a todos, muchas gracias, profesor Jean-François. Bueno, quiero ver si de pronto hay preguntas por aquí. Yo sí tengo una pregunta que me gustaría como poner en cuestión o reflexionar, y es lo maravilloso de poder mirar la Revolución Francesa en imágenes. Creo que es algo, haberla registrado, ¿no? A través de las obras de arte, muy, muy enriquecedor, digamos, tanto para los historiadores del arte como para los historiadores, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es de enriquecedor para un historiador tener tantas obras de arte como fuente para la historia? En el caso de la historia de la Revolución Francesa, esas obras de arte nos permiten entender la mentalidad y la visión que puede tener los artistas, y entonces a través de los artistas, las élites de un fenómeno como la Revolución Francesa. También, ¿qué sucede? Yo estaba hablando del imaginario político. Eh, Durante la Revolución Francesa, el 20% de la población sabe leer, lo cual es mucho por la época, pero el 80% de la población no sabe leer. Entonces, ¿qué ven? Ven las caricaturas y se representan los acontecimientos, se representan los principales personajes de la Revolución Francesa a través de esas imágenes, a través de los dibujos, de las plumillas, de las caricaturas que se ven en la prensa o que se distribuyen también. Entonces, en este sentido, las obras de arte, específicamente las caricaturas, ayudan a representarse lo que está sucediendo en el país. No hay televisión, no hay internet, no hay nada de esas nuevas comunicaciones. Entonces, para el mismo pueblo es a través de las imágenes que se representa lo que está sucediendo en el país. Y para nosotros como historiadores, obviamente, es también un apoyo grande de poder representarse unos acontecimientos de este nivel. Listo, muchas gracias, profesor. Creo que no hay preguntas. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Profesor, no lo vemos en la cámara. Entonces, bueno, agradecerles a todos. Nos vemos el próximo lunes también con más conferencias sobre arte. Y gracias, profesor Jean-François, por su intervención muy enriquecedora. Hay una pregunta, yo veo una pregunta. ¿Hay alguna evidencia sobre Austria apoyando al rey Luis XVI y a María Antonieta? En el caso que hubieran podido llegar a Austria, el pueblo austriaco fue visto como un enemigo por el pueblo de Francia. Sí, exactamente. De hecho, es un problema que tiene María Antonieta desde que se casó con Luis XVI. Es una austriaca y hubo varias guerras entre Francia y Austria antes de la Revolución Francesa. Entonces, ella está considerada eh, eh, como una extranjera. Y en esta época, como hoy en día, desafortunadamente, la xenofobia es una realidad dentro de varios sectores del pueblo. Ellos consideran que por ser extranjera, por ser austríaca, necesariamente es potencialmente eh, traidora. Ahora que sabemos de la política de Austria frente a la Revolución Francesa, pues tenemos las cartas que el rey
y la familia real de Austria mandó a María Antonieta pidiéndole huir el país. Y con razón, desde el punto de vista de esta familia, con razón, porque sentían lo que iba a pasar. Sentían, porque, bueno, yo hablé de la muerte del rey, pero 6 meses después cortan la cabeza de María Antonieta también. Sabían lo que iba a pasar, entonces suplicaban a María Antonieta irse para Austria de forma para poder huir los peligros de la Revolución Francesa. De cierta forma tenían razón, porque efectivamente les fue mal. Tengo otra, espero que respondí a lo que se preguntaban. Otra pregunta: ¿quiénes ejercían la justicia en la época del rey? ¿A cuál de los 3 estamentos pertenecían? Los que ejercían la justicia hacían parte del tercer estado. La mayoría eran, pero miembros del tercer estado, pero se llama la nobleza, la noblesse de robe. ¿Qué significa? Hacían parte del tercer estado, pero al convertirse en jueces, tenían un título de nobleza por el rey. Entonces, venían del tercer estado, pero hacían parte de la nobleza. Esto para los jueces, los que ejercen ¿Escuchan? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Sí escuchan? Sí. Bueno, yo tengo yo tengo mi cámara prendida, ¿no me ven? Sí, también lo vemos. Sí. Listo, bueno, perfecto. Sí, sí, vemos. Listo. Entonces, esto es para los jueces, pero en el caso de los abogados, que eran muchos abogados, y muchos abogados que se dedicaron como vimos en el caso de Voltaire, muchos abogados que se dedicaron a ayudar a los más humildes, ellos sí hacían parte del tercer estado y no tenían ningún título de nobleza. Otra pregunta de Liliana: ¿el rey y la reina fueron juzgados por su desconsideración y por el Despilfarro. despilfarro en su forma de vestir? Despilfarro, yo no entiendo muy bien la palabra. Que gastaba muchísimo de manera... Sí. En el presupuesto de Francia, yo le mostré lo más importante, que es el pago de la deuda, pero también mucha gente criticaba muchísimo los gastos de la corte y los gastos de la familia real. ¿Se acuerdan que María Antonieta hizo construir un palacio dentro del Palacio de Versalles? ¿Sí? Entonces, unos gastos enormes, y esto fue una gran parte de la crítica del tercer estado hacia la monarquía, porque no se podía entender cómo en esos años que sufría de hambre el pueblo iban a gastar tanto dinero solamente para el lujo, en su ropa, en sus joyas, en el hecho de mantener la corte en Versalles también, porque se pagaban a esos nobles para quedarse en Versalles. Ya no veo más. Creo que, bueno, Liliana Chaya nos dice: merci beaucoup, entendí el porqué de muchas cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy buena la conferencia. El arte como registro histórico nos ayuda a interiorizar más este momento trascendental en la historia. Qué bueno que fue presentado de esta manera. Muchas gracias, Gabriela García. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este espacio. Nos vemos el próximo lunes en nuestras citas a las 6 de la tarde con más conferencias sobre arte. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Excelente, muy didáctico. Sí. Muchas gracias. Perfecto, Muchas gracias. muchas gracias.